Bueno, quiero darles la bienvenida a todos a este community de CPB Abogados. Dale. Les doy la palabra a Mario, a Pía y a Felipe para que puedan dar inicio. ¿Me escuchan todos? Sí, gracias, Yoli. Sí. Todo en orden, Juliana. Buenos días. ¿Me escuchan bien, Felipe, Pía? Sí. Sí, ¿Cómo están? escuchamos bien. Buenos días. ¿Cómo están todos? 12 del día en Lima, Perú, las 13 horas en Santiago, Felipe. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a iniciar esta sesión número 6 de los community de CPB. La razón de estos community es acercar a profesionales, emprendedores, empresas, clientes o no del estudio, que tienen una propuesta interesante para nuestra comunidad, para nuestros propios clientes y para quienes puedan estar interesados en escucharnos y encontrar la forma de que esa oferta de servicios vinculada a aspectos legales pueda ser materia de un conversatorio, que es lo que pretende ser este espacio. Habiendo dicho eso, quisiera presentarles a Felipe Manterola, que es un buen amigo del estudio. Felipe es de nacionalidad chilena, tiene 39 años, es ingeniero comercial por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Felipe trabajó durante más de 10 años en la industria del salmón en Chile, que es el segundo sector exportador de su país, luego del cobre. Él fue gerente general de la Asociación de Productores de Salmón de Chile y luego, en base a su experiencia y a las problemáticas observadas, inició un emprendimiento con Juan Carlos Hurtado, fundando la empresa Werex y posicionándola en Chile. Ahora Felipe está aquí en Perú, ya ejecutando su proyecto y difundiendo las bondades de los servicios de Werex. También estamos con Pi Parraguirre, que es asociada senior del área de compliance de su estudio. Ella cuenta con más de 12 años de experiencia y en materia penal económica, compliance, y bueno, conjuntamente vemos implementaciones de sistemas de prevención de delitos y también de sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Quien les habla es socio senior de CPB Abogados. Para quienes me conocen, fundamos el estudio hace 20 años con Germán Herrera y un socio más. Hoy día estamos a cargo de las áreas de penal económico, de compliance, laboral también. Sin más, quisiera darle el pase a Pi Parraguirre para que nos comente un poco sobre estas plataformas B2B y posteriormente escucharemos a Felipe con una breve presentación de Werex y temas de interés para pasar un poco al formato de este community que va de la mano de las preguntas de ustedes y de algunas otras preguntas nuestras y la exposición de algunos casos de interés. Adelante, Pía. Gracias, Mario. Bueno, como saben, el B2B, como dice su nombre, justamente lo que busca es relacionar a negocios con otros negocios, ¿no? El enfoque en este caso es que las propias empresas ya no se dirijan hacia el cliente final o el usuario final, sino que se dirijan a otros negocios o a otros proveedores. Entonces, lo que se busca es aquí optimizar algunos procesos y enfocarnos en lo que es en realidad la utilidad del producto y en sus condiciones objetivas, más allá de algunas campañas o motivaciones de otros aspectos que pueden tener sí un cliente final, ¿no? Entre los distintos beneficios que encontramos en el uso de este método, de este modelo, es el ahorro de tiempo, el ahorro de algunos costes, pero uno también bastante importante y que nos parece esencial desde el área de compliance, es la reducción de riesgos que pueden presentarse en la interacción con los proveedores. Como ustedes saben, la interacción con un proveedor siempre va a resultar un riesgo porque tiene, por ejemplo, problemas de que pueda la empresa ser utilizada como un vehículo de lavado de activos, si es que los fondos que estamos recibiendo pueden provenir de un ilícito,
o hay riesgos también que provienen de la corrupción privada, ¿no? Que pueden darse incluso dentro de la propia empresa al momento de seleccionar algún producto que vayamos a necesitar. Justamente a partir de esa experiencia, la experiencia desarrollada por Werex, podemos apreciar que existen mecanismos que hoy por hoy son muy importantes para no solamente optimizar el negocio, sino cumplir con altos estándares de ética que son vitales dentro de un sistema de compliance que esté vivo y que sea realmente efectivo al momento de demostrar que la empresa está cumpliendo. Además de ello, el uso de la tecnología, hoy por hoy, no lo podemos negar, es esencial, y esto es algo que nos parece interesante y que Felipe nos va a presentar con mayor detalle, ¿no? Felipe, te damos el pase, gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha Perfecto. bien. Bueno, Todo muy muchas bien. gracias al equipo de CPA Abogados en Perú por brindarnos esta oportunidad de conversar sobre una problemática que no es chilena, no es peruana, no es mexicana, es totalmente universal e inherente al ser humano y a las organizaciones humanas. Eh, por ahí, Pía comentaba recién todos los temas que uno típicamente visualiza de corrupción, con soborno, a todos nos puede sonar Odebrecht, y todo este tipo de situaciones. Pero lo que la experiencia nos da y lo que vamos a conversar es que eso no es sino un espejo de lo que ocurre en todos los ámbitos de la sociedad, la familia, la empresa, el gobierno. La esfera de la corrupción no está reservada para los espacios públicos, ni para los gobiernos. Se dan exactamente las mismas dinámicas en cualquier lugar y en cualquier entorno donde existan los incentivos para que ocurra, donde hay falta de trazabilidad para que ocurra. Y que les quiero contar un poco cómo nace esto. ¿Cuál es esta? Primero, muy brevemente, ¿qué somos? Nosotros somos una plataforma tecnológica para que las empresas, a través de ella, realicen todas sus compras y contrataciones para la cadena de valor, tanto de insumos y servicios, buscando de esta manera que cada proceso sea competido por todos los que existan en un ambiente de alta transparencia y eficiencia. Dicho eso, que eso era como para situarlos donde estábamos, ¿cómo nace esto? Lo voy a hilar con lo anterior. Resulta que, bueno, en toda esta experiencia en la industria del salmón, acá en Chile, en el sur de Chile, estamos en donde ocurre esto, que es en la Patagonia chilena, toda esta zona de Chile económicamente subsiste de una gran actividad, que es la industria productora del salmón. La industria productora del salmón es la segunda industria exportadora de Chile, como señalaba Mario en la introducción, donde Chile es el gran, como le decimos, el sueldo de Chile. La siguiente actividad exportadora es el salmón. Chile produce 1 de cada 3 salmones que se consumen en el mundo. Y en esta zona hay 20 grandes empresas que son las que concentran la producción de salmón. Y en torno a ellas hay más de 2.500 proveedores que participan en cada parte de su cadena de valor. Todas las empresas productoras de salmón son más o menos parecidas, ¿ya? Bueno, y nuestra experiencia, yo había trabajado muchos años en salmoneras, pero en una ocasión, luego de eso me tocó liderar el gremio, la asociación que reúne a todos los productores de salmón. Y empezamos a notar inmediatamente varios problemas. Primero, que éramos frecuentemente visitados por proveedores de la industria salmonera quienes acusaban la imposibilidad de entrar a ofertar sus productos a las determinadas empresas. ¿Cómo me preguntarán? ¿Por qué no puedo? Bueno, porque no lo hacían partícipe, no le daban la reunión, no lo conocían. ¿Ok? Y luego indagando más empieza a ver la realidad, que es un poco lo que comentaba Pía al inicio. La esfera de la corrupción, la esfera del fraude, que no tiene que ver con lo público o con lo privado, tiene que ver con cualquier organización donde existan recursos y donde hayan problemas de trazabilidad. Entonces, ¿qué significa? Que como un área, por ejemplo, todo lo que es el abastecimiento de una compañía, que son miles de categorías, miles de tipos de insumos y de servicios, típicamente no cuentan con tecnologías que dejen registro de cómo se hizo todo. Y las pocas que existen simplemente te muestran a quiénes se invitó, quiénes cotizaron, a quién la adjudicaste.
pero no llegan, no tienen la capacidad tecnológica de llegar a todo el mundo. Lo que yo quiero es que mi necesidad sea competido no por los 3 que yo conozco, sino que compitan todos los que existen para esa categoría. Entonces empezamos a ver que este tema de la acusación del fraude se empezaba a repetir y vimos como denominador común de que no existían tecnologías que lo resolvieran. Por otro lado, empezamos a sondear que estos eran recursos realmente relevantes. Si una compañía promedio facturaba 400, 500 millones de dólares, las compras de insumos y servicios en esa compañía no bajaban de 300 millones de dólares. Entonces uno dice, bueno, 300 millones de dólares, por más que tengamos los equipos con más probidad, o lo que tú quieras, sin trazabilidad total y sin apertura al mercado, no voy a resolver aquí la brecha de transparencia. Y es así donde, identificando este problema, empezamos a estudiar un poco cómo funcionan las cadenas de valor en las industrias. Y empezamos a ver en el mundo cómo operaba esto. Y nos damos cuenta que las áreas de adquisición, de supply chain de una compañía, que son después del área comercial, la que más recursos administra, los recursos los administra finanzas en una compañía, pero no obstante, los tomadores de decisión y administradores reales de los recursos son las áreas, es supply chain, son las áreas de adquisiciones. Pero empezamos a ver que el foco estaba puesto en esto que señalo ahí arriba, en solucionar el tema logístico, el paradigma de la continuidad operacional, suministrar el insumo o el servicio para que la empresa no pare, porque si la empresa para tenemos un problema. Y es obviamente el principal foco de un área de supply chain, no perder y no arriesgar la continuidad. Pero entonces empezamos a ver que quedaba absolutamente relegado todo lo que tiene que ver con market research, scouting de nuevos proveedores. No había incentivo. ¿Para qué voy a ir a un nuevo proveedor que me puede generar solamente un riesgo a perder la continuidad operacional? No tengo tiempo tampoco para eso. Negociaciones eficientes. Oye, con cada proveedor hemos visto que se negocia muy a la antigua, sacando las 10 líneas principales de costo de una empresa, te vas al 80% de las transacciones, que probablemente son el 20% de los recursos, pero empiezas a ver que las negociaciones son se usan metodologías muy poco competitivas, que generan muy poco estrés competitivo. Entonces nosotros decimos, bueno, entonces ¿cómo podemos sistematizar que cada negociación, por pequeña que sea o por grande, pueda ser bajo una metodología de alta tensión competitiva, que el proveedor pueda hacer su mejor postura? Bueno, en términos de compliance, por supuesto, no había trazabilidad. La trazabilidad cuando existía después de la solicitud de cotización, es decir, ya acotada a mi grupo muy reducido de oferentes o proveedores conocidos. Bueno, ¿qué decir de lo que es análisis, spend análisis, auditoría, forensics, etcétera? Prácticamente nada. Entonces, estos riesgos que señalamos ahí en la parte derecha, trazabilidad prácticamente cero, mucha simetría de poder, las áreas de compra, muchas veces súper invisibilizadas en las compañías. Ejecutivos que probablemente muchas veces no tienen la tribuna o el tiraje visto desde la gerencia o desde los corporativos. Por lo tanto, también mucha simetría respecto de dónde está hoy en el organigrama, respecto de los recursos que me tocan administrar. Con ejecutivos con muy poca visibilidad interna, con tremendos montos a su disposición para generar las transacciones para hacer el supply chain. Y de esta manera nosotros, entendiendo esta dinámica, estos dolores, lo que es conectar la demanda con toda la posible oferta, reduciendo al máximo los grados de discrecionalidad para invitar. Luego te voy a dar todos los grados de discrecionalidad para que adjudiques, pero en la invitación está la clave. La clave de la transparencia y la clave de la competencia viene dada en lo primero que señalamos ahí, apertura. Sin apertura no hay competencia porque estoy acotándolo a muy pocos players. Sin apertura no hay transparencia porque estoy dejando fuera, por secretaría, a la mayor parte de los posibles. Y de esta manera, con esta herramienta tecnológica, cada vez que se genere un requerimiento de clic, con todos los posibles oferentes en la zona de cobertura, y aquí está la clave, ¿cómo lo hacemos?
Esto solamente es posible con tecnología y ahí usamos inteligencia artificial para lograr el match adecuado entre la necesidad, que viene probablemente desde el ERP de la empresa compradora, con la oferta. Y a través de procesos de licitación electrónica de sobre cerrado, sistemáticos y modularizables para que el cliente le pueda dar la complejidad que él quiere, generamos esta apertura. Y una apertura que te va dejando registro, mucho registro de información, registro de cómo estoy comprando, quiénes me están ofertando, de rotación de proveedores, que me dan un montón de información de benchmark. ¿Cómo lo estoy haciendo versus el resto del entorno competitivo? Analytics, y Analytics fuertemente utilizando alarmas, donde tú, por ejemplo, defines una regla de negocio, y si tú como dirección de la compañía, como oficial de cumplimiento de esa compañía, como contralor, como gerente, como director, no se cumple esa regla de negocio, te van saltando las alarmas y la reportería que te va indicando un posible problema de compliance, asociado al compliance, pero también un posible problema asociado a una oportunidad de mejora, no necesariamente visto desde el punto de vista negativo, sino que también de la forma proactiva podemos ir encontrando oportunidades de mejora. En definitiva, esta plataforma busca reducir todos los costos de transacción asociados al abastecimiento de las compañías, fundándose en dos pilares: inteligencia artificial y analytics. Inteligencia artificial, como yo les decía, para lograr el match adecuado entre demanda y oferta, y analytics para transformar todo esto en información muy digerible para la toma de decisiones. Y esto hizo sentido. Nosotros, como les comentábamos, partimos de una necesidad que vimos en la industria del salmón en Chile, pero dando cuenta muy rápidamente que esto era un problema industrial para cualquier sector en cualquier lugar del mundo. Y rápidamente nos extendimos por todo el territorio nacional, desde norte a sur, en las más diversas industrias, desde la minería, la construcción, la industria de los alimentos, la industria de los servicios, incluso líneas aéreas, donde sí hay un foco bien relevante. Si bien esta solución es muy funcional para empresas muy grandes, también lo es para empresas medianas. Típicamente, el target del servicio más se percibe valores en las compañías grandes, ¿ya? En las compañías que facturan de 100 millones de dólares para arriba, incluso que facturan sobre 1.000 millones de dólares, porque ahí hay una componente económica muy relevante. No obstante, para compañías medianas se ve mucho valor también desde la transformación digital, desde llegar a proveedores que no conocía, ¿ya? Pero el dolor de compliance más grande probablemente lo vamos a ver en compañías grandes y en corporaciones. Y muy en sencillo, para ser concretos, ¿qué te da el modelo? Este modelo donde nosotros nos situamos al medio, al comprador le genera muchas ofertas, ahí lo que aparece abajo, muchas ofertas por requerimiento, apertura total, alerta, benchmark, calificación de proveedores. En el sistema se dan lógicas colaborativas y transparentes, donde existe la evaluación que el resto del mundo le hace a mi producto, en calidad, en puntualidad. Los proveedores van cargando su perfil con certificaciones, se pueden diferenciar. Entonces nosotros decimos aquí, cuando hablamos de compliance, no solamente hablamos de la transparencia asociada al riesgo de soborno, al riesgo de corrupción. Hablamos de la transparencia de los mercados y también al compliance desde las exigencias técnicas que tienen los distintos requerimientos. Por lo tanto, en esta plataforma los proveedores también van diferenciándose respecto de sus propuestas de valor técnicas, por ejemplo, comerciales, etc. Y el impacto sí es... A ver, los valores acá, la transparencia es un valor en sí mismo, podríamos decir. La transformación digital también. Y eso nosotros creemos que son los valores higiénicos que logra una herramienta como esta. Pero sin duda el principal elemento de retorno es económico. La transparencia tiene que poderse medir de forma económica. La competencia que se genera genera reducción de costos porque los proveedores hacen el esfuerzo competitivo mayor por adjudicarse algo. Y de eso, grandes empresas en distintas industrias y muy referentes de sus sectores han logrado ahorros muy significativos. Uno dice, bueno, ¿por qué ahora? Esto no es que uno haya descubierto una cosa muy rara, o sea, no fue un gran hallazgo. El tema es que hoy día está la tecnología para hacerlo, quizás hace 10, 15 años no estaba. Y ahí uno dice, bueno, hoy día el Machine Learning, por ejemplo,
o inteligencia artificial, son métodos de proceso que no estaban disponibles. Hoy día están disponibles. Hoy día puedo contar con un matcher, que llamamos, algo que me identifique mi demanda con toda la posible oferta. Ese como booking, nosotros siempre decimos, somos como un booking de las compras industriales, que le da la apertura a todos, democratiza, da transparencia y da competencia. Bueno, pero también hay tendencias, y las tendencias que tienen que ver primero con la transformación digital. Hoy día es un must la transformación digital, y las tendencias también a la exigencia de, en todos sus aspectos, a la transparencia. Hablemos de la iglesia, de los partidos políticos, la transparencia en el fútbol, en las más diversas instituciones. Hoy día los accionistas exigen transparencia, mecanismos reales de medición de transparencia. Los consumidores exigen transparencia. ¿Y por qué? Bueno, porque ha pasado lo que ha pasado, porque nadie es ciego para no ver lo que ya ha ocurrido. Y donde también es la tecnología quizás la responsable de que ahora se sepa todo lo que ha ocurrido. Los casos Odebrecht, y aquí recorté algunos titulares de medios en Perú. Ahí uno dice, bueno, según Price Waterhouse, el 17% de las compañías peruanas de las que participaron en el estudio han perdido oportunidades de negocio contra competidores que pagan sobornos. O sea, yo creo que es mucho más que el 17%. Pero si ya podemos auditar que un 17% es muchísimo. En México, según otro medio, el 80% de las empresas como una práctica habitual. Entonces la cantidad de dinero que está quedando sobre la mesa en alguna parte, pero no donde corresponde que esté, es tremenda. Entonces, estos son un poco los elementos que a todos quizás nos tienen hoy día presentes y que nos hacen un poco cuestionarnos, bueno, aquí hay que abordarlo, hay que hacerse cargo. ¿Y el COVID? ¿Qué pasa con el COVID? El COVID no ha hecho sino acelerar 10 años o 5 años un proceso que venía. No solo porque hemos visto que en las compras, insumos estratégicos, casi que insumos de guerra, yo creo que no hay país que haya quedado libre de acusaciones de corrupción en ese tipo de compras. Muchos recursos en muy poco tiempo, con muy poca capacidad de discusión, pero también el COVID, y es muy relevante lo que ha hecho EY, Ernst Young, líder mundial en temas de auditoría y consultoría, en Forensics, han visto cómo el tema del COVID, impulsando fuertemente el teletrabajo, ha disminuido los espacios de compañía. Vámonos al caso de lo que vemos nosotros, las compras industriales. Todo el trabajo de RP, todo lo que tenía trazabilidad, todo lo que antes tenía un protocolo, una ISO para medir que se hiciera de forma sistemática igual, hoy día muchas compañías, por contingencia, por imposibilidad de auditar, etcétera, ya no lo están haciendo. Y eso ha multiplicado los elementos o los riesgos de fraude corporativo al interior de las empresas. Y ahí nuevamente uno dice, bueno, ¿cómo convive este teletrabajo? Y que es una tendencia que probablemente se va a quedar como un buen hábito, como una buena práctica, pero ¿cómo convive con mecanismos tecnológicos que me permitan auditar, no desde la cosa negativa de auditar por perseguir, sino que controlar y medir el buen uso de los recursos? Y aquí también esto acelera fuertemente la necesidad de herramientas como esta. ¿Y por qué? Porque la oportunidad económica es grande. O sea, hoy día, para hacerse una idea, el comercio industrial a nivel mundial, es decir, la suma de los costos de las cadenas de valor es de 26 trillones, 26 millones de dólares, de los cuales hoy, a través de herramientas electrónicas, solamente hay un cuarto, un 25% del total de la torta. Y donde esas herramientas tecnológicas tengan lógicas de apertura de mercado, probablemente vamos a estar bajo el 1, ¿ya? Y concentrados fuertemente en Asia. Por supuesto, América Latina, incluso Estados Unidos, muy, muy poco. Los factores esperanzadores de que estas tendencias digitales vienen para quedarse y para estar largo tiempo, bueno, son el cambio generacional. Hoy día las posiciones en las compañías las están empezando a tomar de nacidos después del 80,
donde ya tienen otros hábitos, donde tienen otras lógicas, donde el tema de la transparencia está en el ADN, el tema del uso de herramientas electrónicas está en el ADN, y donde este tipo de herramientas está corriendo de forma acelerada. Eso era forma, traté de ser lo más breve, no sé si me habrá extendido mucho, pero bueno, Mario. Felipe, muy claro en el resumen de esa experiencia que te ha permitido observar estos detalles. Te escucho muy bajo, no sé si soy yo, Mario. Perdóname, perdón, ahora mejor, ahora un poco mejor. ¿O es el resto? Espérate, voy a elevar el volumen. Ahora sí. Muy bien, sí. Muchas gracias. Pía, ¿tú me escuchas bien, Juliana? Sí, Mario, te escuchamos ahora mejor. Ya, perfecto. Decía que no, Felipe, no te has extendido mucho, que ha sido una síntesis de esa experiencia que te ha permitido observar estos detalles en los procesos de adquisición y que vinculados a compliance permiten tratar de encontrar esa trazabilidad que a la vez nos deja la oportunidad de propuestas de mejora en la revisión de los procesos y sobre todo en los volúmenes de adquisición. Creo que probablemente se note mucho en empresas de gran magnitud y de adquisiciones muy grandes, pero creo que el golpe que le puede dar a una empresa mediana o pequeña en sus adquisiciones, el no poder revisarlas en el tiempo, puede ser también muy importante. Nosotros estábamos conversando un poco sobre algunas cuestiones que quizás tú nos puedas ayudar antes de pasar a algunos casos. Sí, dejar abierta, por favor, la posibilidad de que puedan ir haciendo sus preguntas al auditorio. Me refiero en el chat que está previsto, en preguntas y respuestas, en la plataforma. Pero mientras eso, queríamos comentar contigo algunas cosas antes de pasar a que nos cuentes un poquito el primer caso que nos parece es importante y de interés. Ustedes, en tu experiencia, comentabas un poquito en la exposición, habías detectado una relación entre la competitividad y la corrupción. Y hasta dónde queríamos saber si las empresas eran conscientes de eso. Y si nos podías comentar un poco sobre eso. Bueno, primero, el primer dolor, cuando ya empezamos a validar nuestra hipótesis, hablando con gerentes generales y directores de compañías en el sector salmón, te das cuenta que primero había una tremenda incomprensión de cómo se hacían los procesos de compra. Entonces, si tú partes desde esa premisa, bueno, eso después lo validamos con todas las industrias y pasa parecido. Puedes esperar lo que pase después. Entonces, bueno, primer dolor es que no encontramos una sola empresa salmonera que conociera más de 800 proveedores, siendo que había un total de 2.500. Eso generaba que en promedio por requerimiento estaban recibiendo menos de 3 ofertas por producto cotizado. Y siempre a los proveedores de siempre, a los mismos proveedores. Cuando en total habían 2.500 solamente en esa zona. Hoy día solamente en esa zona hemos desarrollado más de 10.000 proveedores, para que te hagan una idea. Pasando de un promedio de poco más de 2 ofertas por requerimiento a 6 ofertas por requerimiento. Ese elemento de competencia tiene un efecto económico brutal. Y el segundo gran dolor es que tú típicamente, como no tienes trazabilidad de los procesos, no has podido, imagínate tú como contralor de una compañía, detectar si es que existen asimetrías de concentración, es decir, proveedores muy concentrados donde existen altos riesgos de colusión. Y acá hemos podido generar patrones e indicadores de concentración de mercados e incluso que puedan detectar eventuales colusiones. Y ha ocurrido muchas veces ya a estas alturas de la historia que clientes que detectan colusiones a través de las herramientas de analytics que nosotros les generamos, que son en línea, primero partiendo guiándose por el indicador de concentración de un sector. El sector es muy concentrado, hace el doble clic y empieza a haber variaciones
de precio entre competidores para distintas categorías. Y obviamente se pueden ver ahí también riesgos. Ahora, luego también bastante como disuasiva la herramienta, porque los oferentes, típicamente cuando existen que tienen un cierto control de la oferta, y entre los players pueden acordar participar, no participar, asignarse cuotas, precios, bueno, todo lo que conocemos, ¿no es cierto? Pero cuando ahora saben que la invitación es abierta, pierden el control de la oferta. Típicamente, pensemos en cualquier industria donde hay 3 grandes players que concentran el 80-90%. Y existen 10 players muy pequeñitos que no tienen más del 10-15% en su conjunto. Típicamente los invitados a la cotización son los 3 players grandes. Entonces, existen incentivos naturales para que pudiesen haber riesgos, ¿ya?, de acartelamiento. Pero cuando a través de esta herramienta ese proveedor dice, ya no tengo control, va a todos, y además va a quedar evidencia de cualquier eventual conducta colusiva, ¿ya? Eso ha sido la experiencia, y yo creo que ese es el otro ámbito donde hay mucha plata, en no conocer suficientes proveedores y en los riesgos de colusión en industrias muy concentradas. Pía. Sí, gracias, Felipe. De hecho, esto que comentas también viene ligado con el hecho de que las empresas conozcan que estas posibilidades, o sea, que ocurre en temas de corrupción, que no siempre le ponemos ese nombre dentro de las empresas, porque es algo que solemos pensar respecto del gobierno, los tratos estatales, ¿no? Pero en las empresas también ocurre, lo que pasa es que a veces no son visibles. A nivel de país, por ejemplo, la Contraloría señaló que el año pasado hemos perdido alrededor de 12 millones de soles, lo que es 3.6 más o menos millones de dólares, en costos directos de corrupción, porque hay costos indirectos que nunca medimos. Las empresas conocen estos costos, o sea, han sido capaces de determinar, ustedes quizás lo han visto ya aplicando la plataforma que utilizan. Primero, obviamente, el tema a ver, nosotros igual en nuestra oferta de valor no vamos a decir esta es la herramienta para porque también tendemos a pensar en que la mayoría de la gente donde ocurre no es sería las transacciones, sino que es una minoría. Ahora es una minoría que puede significar muchísimos recursos y que en cantidad de operaciones pueden ser muchas. Pero aquí también se gana por el lado de la generación de competencia, accountability y muchas otras cosas. Ahora, sí, muchísimos casos, ¿ya? Porque tú Felipe, estamos teniendo creo que algunos problemas técnicos, no te estamos escuchando. a ver, déjame. Ahora sí. Los últimos 5 segundos o 6. Ah, ok. ¿Volví bien ahí o no? Sí. Ok, voy. Respecto de casos de cuantificación por efectos de corrupción, no se sabe, pero yo puedo mostrar algunos casos de que algunos tuvieron que ver con temas de transparencia, y tengo unas láminas, no sé si las vemos ahora, Pía, Mario. Sí, Mire, quiero mostrarle lo siguiente, pero es real lo que tú dices, Pía. Uno tiende a pensar que son los gobiernos. En los gobiernos, el tema yo te diría que incluso está más abordado que en la empresa privada, porque en el gobierno todos los ciudadanos somos contribuyentes y somos interesados. Y te diría que con todas las debilidades que pueden tener los sistemas de auditoría gubernamentales, muchas veces tienen más sistemas de control que las propias empresas privadas. Y yo diría que las empresas privadas han venido muy detrás de eso. De hecho, herramientas de cotización electrónica abierta, uno podría decir parecidas a lo que hacemos nosotros, existen hace muchos años, en todos los países prácticamente, con niveles de tecnología discutibles, con muy bajo uso de herramientas como inteligencia artificial, puede ser herramientas deficientes, pero el problema lo abordaron antes que la empresa privada. Eso es sin duda así. Mira, aquí tengo, ingresé de reportería nuestro,
en que quiero mostrarles, por ejemplo, cómo una empresa detectó una situación. Resulta que este reporte en particular se llama el reporte de patrones de precio. Las empresas tienen un sinnúmero de reportes, ¿ya? Además de alarma. Este reporte, ellos ven cuánta plata quedó sobre la mesa por no adjudicarla al más barato. Nadie dice que haya que adjudicarla al más barato, simplemente esto es un sistema de medición. Y aquí la curva amarilla indica al nivel de precio que la empresa adjudicó y la curva azul la oferta más barata que recibió. Entonces lo que va a hacer este reporte es medir la diferencia entre la línea amarilla y la línea azul. ¿Cuánto dinero es? En este caso es la oportunidad de ahorro que le vamos a llamar, 1.582 millones. Y estos 1.582 millones están ordenados acá de mayor a menor. ¿Qué es lo que hace la empresa a través de una herramienta como esta? Dice, bueno, de los 1.500 millones, ¿dónde están concentrados? Te vas a lo más importante, de mayor a menor. 700 Felipe, millones, Felipe, perdón. 762 en la categoría insumos específicos de acuicultura y pesca. Hola Dime. Felipe, Perdón. perdóname, sí, estabas mostrando una lámina, pero estamos viendo la presentación anterior. No estamos viendo la lámina de la que comentabas. La lámina siguiente, perdón. después de la presentación, para mí. Tengo que esperar. Voy a compartir Creo que de nuevo. Ujú. Sí, no, porque es que me fui al sistema, así que ahora voy a compartir de nuevo y voy a pedirle a esto que me muestre esto de acá. Y aquí la van a ver. Ahí la ven, ¿cierto? Ya, ahora sí. Perfecto, Venla, ahora sí. ahí la ven, ya. Es que hay que dejar de compartir y cambiar Entonces, estamos viendo, esto es lo que yo les decía, la reportería en línea. Este es uno de los tantos reportes que hay. Y esto es una experiencia que tuvimos con un cliente, donde aquí le mostramos en este gráfico de acá abajo la oportunidad de ahorro que tuvo y que no capitalizó, donde la línea azul oscura es el precio más barato que recibió para todas sus compras, el amarillo es el lugar donde adjudicó, es decir, un poco más caro, y el azul claro, el precio más caro que recibió. La diferencia entre el azul oscuro y el amarillo es la oportunidad de ahorro que hubo y que no capitalicé. ¿Cuánto es esa oportunidad de ahorro? 1.582 millones. 1.582 millones ordenados de mayor a menor. De esos 1.582 millones, 762 fueron en esta categoría, insumos específicos de acuicultura, donde hay una cosa que se llama IAP, un indicador que calcula la plataforma, que le asigna un valor de 0 cuando la adjudica al más barato y de 1 cuando la adjudica al más caro. Entonces, un alto IAP es un indicador de que está adjudicando a proveedores más caros. Y en este caso, la mitad de los recursos que la empresa dejó sobre la mesa fueron acá con un IAP de 0,35 prácticamente. Entonces, aquí tú lo abres en subcategorías y te dice, bueno, de estos 762 millones, 500 fueron a la subcategoría de fondeo, 258 a redes y qué sé yo, a otros. Entonces dice 500 millones con un IAP 0,33 a fondeo, tú lo vuelves a abrir y te vas a nivel de subcategorías, categorías nivel 3. Cabos de fondeo, cadenas de fondeo, grilletes. 300 millones de los 500 fueron a cabos. Mira, pero un IAP, que esta es como la alarma. El IAP fue de 0,2. De 5 oferentes al penúltimo puede ser razonable. Pero en cadenas, 84 millones sobre la mesa y adjudiqué de la mitad para arriba. Y ahí es donde la empresa dice, no, esto yo lo voy a hacer doble clic. Y hace doble clic y fue exactamente esto lo que hizo la empresa. Y miró los tipos de cadenas a nivel de SKU, de cada insumo como lo tienen en su maestro. Y la mayoría estaba en paño de cadena de 32, donde fueron a ver cada licitación asociada a ese monto. La licitación que dejó más dinero sobre la mesa, la 1328, la pinchan y se van acá a consulta detalle y pueden ver el detalle. Pero yo lo voy a mostrar acá en la... no me están siguiendo el PowerPoint ahora, ¿no es cierto? Voy a, por lo tanto, dejar de compartir y voy a compartir de nuevo en el PowerPoint para mostrarles, porque por razones de confidencialidad no puedo hacerlo desde el reporte. Y la empresa, al presionar la consulta que les nombré, llega acá. Aquí están cambiados los nombres de las personas, no así los oferentes, por eso están con un parche, por razones de confidencialidad, que para nosotros eso es la clave de todo. Y ahí aparece quién lo hizo, el número del usuario, que está cambiado, repito, las ofertas que llegaron todos estos oferentes con estos precios unitarios. Ven los precios porque yo veo aquí el picture and picture de nuestras caras. Ya, aquí están los precios. También. Ya, no sé si se puede mover eso.
Si lo mueven, van a poder ver ahí la columna de precios. Y Sí, sí luego, se ¿a ve. quién adjudicó? Y aquí adjudiqué a un proveedor que tenía un precio unitario de 500, que este proveedor me aparece acá, por supuesto, el que tiene 571.000 como precio. Cuando había uno que tenía 512.000. Yo estaba en esa situación con esos usuarios, que eran otros usuarios, y resulta que aquí se destapó una olla importante. Luego empezamos a hacer control por usuario, y el usuario para todos sus procesos se empezaron a detectar anomalías. Vamos a ir a otro caso. Aquí es esto es otro reporte de la plataforma. Aquí tapé, agregué a todos los usuarios que habían para esa empresa, usuarios son los compradores, ¿ya? Y donde aparece una serie de indicadores por cada uno de ellos. Cantidad de compras, montos que adjudican. Y hay un indicador que es bien interesante, que es el plazo que se da para ofertar. Esto es un típico elemento de mala práctica. Mala práctica de gestión, porque hay empresas que tienen poca planificación, pero también es muchas veces usado como una mala práctica en términos de transparencia. ¿Por qué das un día para adjudicar y te demoras das un día para ofertar a los proveedores como plazo y das 6 para adjudicar? Resulta que esta persona, tapada ahí con el parche, recibe, gracias a esa estrategia, solo 1,2 ofertas. Ya había un modus operandi de tirar a última hora del día la licitación, la cotización, y adjudicar al día siguiente rápido, cosa que no participara y el resto del mercado no se enterara. Que la plataforma lo puede hacer. El problema es que la plataforma después deja los reportes que acusan. Y de esta manera se establece otra situación. Ahora hay otras situaciones más complejas. Aquí este es un caso de otro usuario que aparece en otro reporte que también me acusaba lo mismo, que muy poco plazo para postular y mucho tiempo que se demoran a adjudicar. Y obviamente en licitaciones grandes, en licitaciones donde hay miles de millones en juego, es donde empieza. Entonces los clientes empiezan a construir reglas de negocio. ¿Qué pasa? Si dicen, yo quiero que me avise con el siguiente filtro, compras de tal monto para arriba cada vez que se declaró desierto, o tal vez que un usuario sistemáticamente da menos de cierto plazo de adjudicación. Entonces empiezan a funcionar ciertos algoritmos que generan la alarma. Y así como se van destapando ciertas cosas. Y otra situación, aquí me voy a ir a esta como fondo para concentrarnos o quizá mejor, aquí dejo de compartir y nos vemos las caras mejor. Eh, Otra situación que ocurre y que ocurrió con mucha frecuencia es que son los proveedores los que a través de un canal que la plataforma ha definido generan las denuncias. Donde nosotros no tomamos ni juez ni parte, porque nosotros siempre hemos dicho, nosotros no somos la policía de investigaciones, no somos los departamentos de compliance. Esto es una herramienta tecnológica que disponibiliza información. Y los proveedores a través de este canal hacen llegar denuncias. Un caso, me dicen, resulta que el comprador Juan XX de la empresa A me cotizó hace 10 días algo que la empresa de la cual él es empleado cotizó hoy. Es más, la señora de Juan, XX, me compró ese mismo insumo y me emitió una factura a nombre de comercial BBB. Entonces lo que yo quiero denunciar, decía el proveedor, es que la empresa sale a cotizar cosas que su jefe de compra a través de una sociedad con su mujer ya hizo. Bueno, resultado, una redada al interior de la empresa con muchas personas implicadas y ese era un modus operandi. Eso es una minoría de casos. La gente en general no obra de esta manera, pero cuando no tienes herramientas de apertura de mercado y trazabilidad, es por supuesto que alguna vez te va a terminar ocurriendo. Porque uno puede confiar solamente en la buena voluntad que creemos tiene la mayoría de la gente, porque van a haber excepciones que te van a generar un perjuicio económico tremendo y un perjuicio reputacional tremendo. Bien. Sí, gracias, nos queda muy claro. De hecho,
esto que tú comentas sobre el tema de transparencia y los temas de corrupción es algo que no se ve mucho en la empresa y probablemente sean beneficios residuales de la aplicación de la plataforma, porque los principales beneficios van a venir por temas de competitividad, no solamente en ahorros por estos costos, sino, y sí queríamos que también de cara a aquellas personas que sean gerentes o que vean los temas de compras, nos comentes un poco más sobre estas ventajas de competitividad. Sí. En ventajas de competitividad, nosotros, voy a partir al ejemplo de la primera industria que tomamos como piloto, una industria que tenía un universo de 2.500 oferentes para su cadena de valor, donde ninguna superaba los 800. Nosotros, esta cuestión tiene tremendos efectos de red, porque al abordar ya 7 empresas, logramos llegar a los 2.500 oferentes. Entonces a cada una le multiplicamos por 3 o por más de 3 su universo de proveedores. Ahora, te empiezas a dar cuenta que los insumos industriales son muy similares en los sectores económicos. Una empresa de aves, con una empresa pesquera, una agroindustria, con una empresa de construcción, tiene muchas más coincidencias de lo que pensamos. Tú sacas las categorías que uno tiene en la cabeza, no sé, la Coca-Cola. Lo que está dentro de la Coca-Cola es lo que uno tiene en la cabeza. Pero en realidad eso es lo menos. Lo que más tiene la Coca es envases, cajas, pallets, arriendos de grúa, horquillas, arriendos de camionetas, seguros, telecomunicaciones, computadores, librería, ferretería, ropa de trabajo, servicio de alimentación para el personal, guardias, etc. Eso es común en cada sector. Entonces sigo, el ejemplo, 800 proveedores tenía una empresa. Al abordar una industria, el efecto de red nos permitió llegar a 2.500 rápidamente, y ahora que el efecto de red es a nivel interindustrial nacional, hay más de 11.000. Eso, el efecto económico de eso es tremendo, y como tú bien dices, el efecto de la transparencia, el compliance es residual, el principal es de la competitividad, y ahí sí nosotros medimos mucho ahorro, 15%, 20%, comparamos con los históricos, los clientes nos pasan sus costos históricos, y hacemos spend analysis, asociado además a benchmark. Entonces la empresa toma unas herramientas poderosísimas para toma de decisiones y capitalizar ese valor. Y ese efecto de red hemos empezado a ver que no era tan local Chile, es muy, muy potente a nivel Latinoamérica y especialmente Alianza del Pacífico. Y así, en Perú, cerca del 30% de los oferentes que tenemos en esta matriz operan en Perú. Y es por eso que ahora partimos operando, iniciamos la operación peruana con los mismos efectos y los mismos resultados. Ahí, y también te das cuenta que es indistinto de la industria, porque los resultados de la industria pesquera o agroindustrial, empiezas a ver que empezamos ya a revisar, por ejemplo, los maestros de proveedores, y tienen tremendas similitudes. Entonces el efecto red es bastante potente, ¿ya? Entonces, y en el plan, ¿cuál es el plan hoy? Hoy estamos dando inicio a esta operación en Perú, y sigue porque está fuertemente relacionado el efecto de red que generas, la operación en México y la operación en Colombia. Hay toda una sinergia en la Alianza del Pacífico Latinoamérica tremenda. Mucho más allá, por ejemplo, que la que tú puedes encontrar entre Argentina, con Argentina, con Brasil, lo que es México, Colombia, Perú, Chile, incluso Ecuador, genera tremenda sinergia. Y hay muchas compañías chilenas que están operando con nosotros en Perú, que están operando con nosotros en Colombia, y por ese lado también encuentras tremendas sinergias, además de las culturales, por supuesto, que hacen todo muy más fácil. Definitivamente, yo creo que es una herramienta importante. El audio, Mario. Mario, se te escucha bajito. El audio bajo. Me parece que es importantísimo para mejorar la competitividad de las empresas al final. Si bien nosotros definimos compliance como una cultura de integridad, como un paraguas enorme que abarca todas las actividades de las empresas, buenas prácticas. Algunos dirán que gobernanza está por encima, pero al final buenas prácticas que nos hacen más eficientes. Eso podría ser una buena definición. Tú nos comentabas un poco sobre la asimetría en los departamentos de compras y el efecto que eso... Quizá nos puedas comentar algo
Sí, típicamente hay un tema de visibilidad interna. Los departamentos de compras administran muchísimos recursos y tienen esa poca visibilidad también viene dado por los sistemas de control y los recursos para trabajar. Y recursos de muy bajo costo, por ejemplo, herramientas como esta, o herramientas de forensics, no se suelen disponibilizar en las compañías. Y aquí voy de nuevo. Hay compañías que a través de este uso nos han declarado incrementos de 1,5 puntos en el EBITDA. A través de la venta, uno pregunta, bueno, a través de la venta, un CEO puede conseguir de manera sencilla un aumento de un punto de EBITDA. Yo creo que es súper complejo, es sumamente complejo. Uno le pregunta a operaciones o a finanzas, a través de estrechar los costos, ¿puedo subir un punto de EBITDA? Probablemente se pueda, pero a costos o sea, de forma muy costosa, muy desgastante para la organización. Acá tienes un área que está todo por hacer y es bien notable, porque tú ves, esto no es que sea una de muchas herramientas que existan en el mundo. Tú te vas a mercados muy desarrollados y tampoco lo tienen resuelto. Es un sector muy, muy invisibilizado, donde se ha invertido mucha tecnología en lo que tiene que ver con la continuidad operacional, sistemas de stock. SAP ha desarrollado cosas para transformar digitalmente el flujo, pero la verdad es que herramientas que a eso le incorporen apertura al mercado con scouting y analytics, la verdad es que no se ve mucho. Y lo otro que tiene que ver con las asimetrías tiene que ver con las asimetrías de los proveedores. Hoy día yo puedo medir, sin tecnología como esta, cuán concentrado, en qué categoría están, de mi cadena de valor, en qué categoría hay mayor concentración de proveedores. Y respecto a esa categoría, ¿cuál es mi poder de negociación? ¿O cuáles son los incentivos a eventualmente un acartelamiento? ¿Cuánto significa económicamente eso? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo persuado? Entonces, son teclas muy sencillas que hoy día podemos contar para sacar todos estos costos residuales que pueden ser muy significativos. Típicamente, no sé, hay reportes que te piden los departamentos de auditoría de los directorios, los comités de auditoría de los directorios, los oficiales de cumplimiento. eh, y a través de esto se pueden armar reportes sumamente de forma muy sencilla, tomando elementos de conducta, elementos de benchmarking y elementos de ahorro, de oportunidades de ahorro no capitalizadas. Y a partir de eso se hace una gestión muy eficaz también y te permite visibilizarlo hacia los directorios. Importante. Pía, tú tenías una pregunta. Sí, muchas veces hay algunas empresas que prefieren esto de más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Hay algunas resistencias que hayas encontrado? O sea, porque tú puedes mostrar, quizás la herramienta te demuestra que la mejor opción es cierto proveedor, pero de pronto es un proveedor con el que nunca antes has trabajado y puede haber, como te digo, cierta resistencia. ¿Han enfrentado esto? Sí, diré que lo primero, volvamos al paradigma actual del abastecimiento. Tiene que ver con una necesidad de operaciones, de los departamentos de operación, para que el suministro llegue y la rueda no pare, ¿no es cierto? Que la rueda de la operación del proceso productivo no pare. Por lo tanto, el incentivo de un gerente de operaciones es que el departamento de compra siempre le llegue al mismo proveedor que ya conoce. Ahora, hagámonos la pregunta, ¿cuánto me cuesta eso? ¿Cuánto me cuesta ese lujo, entre comillas? Eso es lo que no está contando. Hoy día no sé si hay un departamento de finanzas que lo tenga medido. Yo creo que no. Y lo que hacemos nosotros es generamos reportes para medir. Bueno, de hecho hay unos reportes que no les mostré, que te muestra cuánto dinero queda sobre la mesa solamente por no validar técnicamente a un proveedor. Y es tremendo. ¿Qué ocurre? Típicamente, cuando finanzas ve esto, la instrucción es clara hacia los departamentos de operación en cuanto a validar proveedores. Existe esa resistencia. La otra resistencia es de los usuarios. La transformación digital implica resistencia. La gente, a todos nosotros nos desacomoda
Si tú estás acostumbrado a trabajar con Meet, que te citen por Teams. ¿Ok? Todos nos acostumbramos a ciertas formas, y eso es inherente a todos nosotros. Tercer temor, a la sustitución. Aquí se automatizan la mayor parte de los procesos burocráticos de un departamento de compras. Estar al teléfono cotizando. Aquí la oportunidad es a no sentir ese temor, sino que a verlo como una oportunidad. Donde yo antes tenía que estar al teléfono cotizando, como call center muchas veces, muchos requerimientos y requerimientos de bajo valor, hoy día puedo transformarme en un agregador de valor a través de la reportería, identificar oportunidades de mejora, oportunidades de ahorro, repeticiones de compra, todo lo que un poco lo que le mostré en los reportes. La idea es que los departamentos de compra lo vayan involucrando, lo vayan interiorizando, responder en menor tiempo de respuesta a los clientes internos, validar proveedores, gastar el tiempo en eso. Pero bueno, el paradigma típico de nosotros nos dicen, bueno, esto te puede reemplazar, ese temor genera resistencia. Y obviamente la otra resistencia es que cuando existe corrupción, la resistencia es evidente. Y ahí también te das cuenta, cuando hay ciertos niveles de resistencia muy evidentes, con mayor razón, ahí hay que decir, bueno, aquí hay que implementar esto, porque obviamente te está señalando algo, ¿ya? Pero te lo voy a decir desde otro punto de vista. Las empresas que han reportado mayor cantidad de ahorros son aquellas que lo usan sistemáticamente donde no han habido resistencia, porque lo han incorporado por la variable competitiva que te da esto. ¿Ya? El elemento competitivo te genera un montón de oportunidades de ahorro de tiempo, de dinero, derivadas de la apertura al mercado, etc. Un comentario. Lidiar con la resistencia interna por el cambio cultural es un tremendo desafío. También existen casos de que cuando una gerencia no es capaz de transmitir el valor de esto hacia abajo y dar lineamientos claros, la verdad que la herramienta no la van a usar. Es como que tú hagas una encuesta para preguntarle a todo el personal de una compañía si quieren cambiarse a SAP o no. Probablemente te van a decir, no, no nos cambien nada. Aquí el lineamiento corporativo, directivo, desde los socios, desde el directorio, desde la gerencia, es muy relevante. Y también que sea invitando a que una mejora de la compañía. Aquí, nuevamente, nosotros no queremos no buscamos que se haga una chapa de persecución. Aquí lo que queremos es que se vea el valor en cómo la tecnología y la transformación digital, a través de inteligencia artificial, analytics, te permite llegar a mejores opciones, generarle mayor valor a la compañía, etc. Sí, Felipe, consideramos que gestión del cambio siempre es importante en cualquier implementación de cualquier propuesta tecnológica o no. Conocemos de experiencias, creo que todos en el auditorio también, sobre plataformas muy importantes que puedan haber tenido dificultades al momento de la implementación. Lo mismo nos sucede con los sistemas de prevención. Estos difundidos sistemas de prevención, tan de moda probablemente en Perú, a consecuencia de una legislación relativamente nueva sobre la responsabilidad de las personas jurídicas. Más allá de la responsabilidad de las personas jurídicas, a nosotros en el área de compliance, con Germán, con Pía, con Danitza, evaluando un poco algunas circunstancias, encontramos que esta corrupción privada, que en otros lugares quizás tiene mayor alcance o mayor especificación, es relativamente nueva en Perú. Y muchas empresas se sorprenden de algunas de sus prácticas porque no las encuentran necesariamente como una práctica ni siquiera ligada con el compliance, más allá de las preguntas naturales. Pero no, nada, creo que es siempre importante la difusión de estas herramientas que nos permiten desarrollar o ejecutar controles, que finalmente es lo que hacemos en compliance, luego de diseñar algún sistema. Me gustaría simplemente, digamos, preguntar al auditorio si hay algunas preguntas, si tienen algunas preguntas, por favor, las pueden hacer en la plataforma. Y si no es así, vamos avanzando con algunas otras que tenemos nosotras. Bueno, esperamos un poquito y Pía, tú vas con
con la siguiente pregunta. Sí, en realidad una pregunta cortita porque ya estamos también con el tiempo. Hablaste de oportunidades de benchmarking y creo que esto es importante para todos los proveedores, ¿no? ¿Cómo es que se desarrolla? O sea, ¿qué es la información a la que pueden acceder y también cuál es la información que permanece confidencial? Que es algo que también va a ser esencial para ellos, ¿no? Sí. Primero, la confidencialidad e ir más allá de ser más estricto aún que la norma de libre competencia es clave, ¿ya? Ahora, los proveedores muchas veces, lamentablemente, uno de sus principales dolores, tienen dos grandes dolores, yo diría, no, tienen muchos más, pero de los que hemos identificado y podemos abordar de nosotros, desde acá. Uno es conseguir demanda. Y segundo, ver cómo estoy respecto del resto. Y cómo estoy no necesariamente en la variable de precio. Por lo tanto, nosotros generamos mucha demanda y generamos comparación, no en variable de precio. Cualquier variable sensible competitivamente, tal como lo establecen las normativas, tanto locales como internacionales, no puede ser revelada. Todo proceso, primero que nada, es sobrecerrado, ¿ya? Ni un competidor ve nada respecto de la información que tú, como proveedor, ingresaste. Solamente la ve el comprador, quien decide a quién adjudicarle. Luego, incluso ese comprador se reserva el derecho de decir a quién se le adjudicó. En segundo lugar, cuando hacemos benchmark, tanto para comprador o proveedor, siempre es en cuanto a conductas de compra, no en cuanto al precio. Sí podemos generar indicadores de benchmark de precio a nivel de categorías, pero y de forma agregada con índices. Por ejemplo, categoría servicios de seguridad. Índice 1. Yo estoy en el 1.05. Máximo de bench en cuanto a variables competitivas con precio se puede llegar y muy ajustado a lo que establece la norma. En cuanto a proveedor, la herramienta te da, por ejemplo, te resuelve temas como cómo estoy evaluado respecto de mi competencia, agregando a la competencia, no de forma desagregada, en variables como calidad, como puntualidad. ¿Qué porcentaje de los negocios me estoy ganando por cada una de las categorías en las que participo? ¿Cómo se desempeña cada uno de mis vendedores? ¿En qué porcentaje de los procesos participan? ¿Cuántos no? Y uno puede hacer bench respecto de eso. Bueno, tengo fuerzas de venta más efectivas que el resto, menos efectivas, más participativas, menos participativas. En la categoría, te miento, hormigón, soy mucho más competitivo que la de cemento. Pero no te voy a decir nunca quién es el más competitivo, ni qué brecha de precio tienes con esa competencia. Porque esas son lo que busca estimularse aquí, en la diferenciación, pero en un marco de alta competencia, asegurando el cumplimiento de la normativa. Perfecto. Bueno, vamos cerrando este community. Me gustaría que, Felipe, tú tengas quizás un comentario final que quieres hacer. Pía, tú también, si por favor quisieras cerrar con algo más. Y vamos terminando. Bueno, dejarles más que nada invitados a cualquier interés que más de estos temas o con nosotros, cómo estamos operando también, estamos haciendo el onboarding del mercado peruano, cómo lo estamos atendiendo, que me contacten, puede ser a través de ustedes o les dejo mi correo fmanterola@werex.com y encantado de generar una conferencia. El tema el tema económico en las cadenas de valor es muy relevante. La tecnología hoy día disponible como esta es muy barata para el tamaño de la oportunidad que tiene. Los temas reputacionales, los temas de transparencia son hoy día una preocupación y son una realidad que existe en las empresas. La falta de transparencia es una realidad que existe en gobiernos, en empresas, en familias, en el fútbol, como decía, en lo que uno pueda pensar. Por lo tanto, el llamado es aprovechar la oportunidad que nos da la tecnología de abordarlo de manera muy costo eficiente, muy liviana. Esta es una herramienta que se instala en un par de semanas, que es web, que está todo en la nube, que se capacita de forma muy sencilla,
que nosotros desde que un cliente nos contrata, que estamos operando, no ocurre más de 2 semanas, y todo el proceso de implementación es trabajo nuestro, solamente tenemos que capacitar al equipo de cómo usar la herramienta, y que es muy sencillo además, y que hay una oportunidad, y bueno, nosotros estamos muy encantados de abordar este mercado. El primer approach que hicimos en Perú fue muy, muy, muy productivo. La verdad es que indistintamente el sector económico, la tesis los clientes la validan, así que estamos con mucho optimismo de partir. Sin micrófono. Pía, nos comentas, por favor. Gracias, Felipe, por la exposición. Gracias, Mario, también por el apoyo. Creo que es una idea que nosotros también desde el área de compliance buscamos transmitir, ¿no? Compliance a veces lo ven como algo, un obstáculo más en el avance, pero en realidad es el compliance, así como estas herramientas tecnológicas están pensadas para beneficiar a la empresa, para protegerla de estos riesgos, pero también para crear oportunidades de optimizar cómo estamos desarrollando el negocio, y muchas veces hay que involucrarse, como dice Felipe, también involucrar desde los altos cargos, desde los directivos, porque solamente de esa manera es que se cambian los patrones culturales de una empresa y se va a llegar a mejores resultados, ¿no? Entonces, creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta, creo que es algo que puede tomar en cuenta cada uno en su trabajo, si es que a veces nos cuesta hacer un simple flujograma de cómo van nuestros procesos, significa que hay mucho por mejorar aún, ¿no? Les agradecemos la participación a todos. Gracias, Mario. Sí, muchas gracias, de verdad, gracias por haber asistido, y nada, quedamos atentos para también en otra oportunidad poder convocar a Felipe para comentar sobre un poco más de estas herramientas o de otras, y gracias a todos por la presencia hoy día. Muchas gracias, Felipe, gracias, Pía. Gracias a ustedes. Gracias, Juliana. Gracias a Muchas todos. gracias.